Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 7, si no me fallan las cuentas, de Charleta Cast, el podcast en el que hablamos de doblaje, de locución y del mundo de la voz en general. Ya os lo adelanté la semana pasada, si no me equivoco, cuando estuve hablando con Alex Moreno, que esta semana hablaríamos de algo que puede traer cola. Y es que parece que es sencillo, pero no lo es tanto. Y como no solo de doblaje vive el hombre, vamos a hablar ni más ni menos que de audiolibros, un formato por el que nos preguntáis muchísimas veces cuando voy a dar clase, a través de redes sociales. Oye, yo quiero grabar audiolibros, oye, tal. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy con una de las personas, pues no sé si es de las que más audiolibros ha grabado en la historia del formato en España, porque hay gente que ha grabado muchísimos, pero ella ha grabado decenas y decenas de audiolibros. Es actriz de doblaje, es locutora, es periodista, es criminóloga, o al menos está en ello, es una mujer todoterreno, es amiga mía, la quiero mucho. En parte estoy aquí delante de vosotros también gracias a ella, y tengo el honor y el privilegio de presentaros a doña Ana Serrano. Hola, preciosa. Hola, ¿qué tal? Lo de doña ha sonado así como un poco al siglo XIX, Bueno, pero bueno, también tengo vale, unos años perdón, en hilo negro, así que sí, bien, señora. perdón, vale. No, Lo no, no, que va, siento. Yo soy don Julio Hernández, tú eres doña. doña. Entonces, el rótulo que estáis viendo debajo de ella voy a quitarlo de doña. Así con la sudadera le doy el toque juvenil y ya. Sí, somos un poco Peter Pan. Sí, sí. Pero bueno, Mire, tenéis ahí debajo de su nombre, de su rótulo, tenéis sus redes sociales para que podáis seguir todas sus andanzas. Porque, Ana, antes de meternos en faena con lo del tema de los audiolibros y, bueno, del doblaje, de la locución en general, oye, que la gente estará flipando con lo de criminóloga, porque tú hiciste periodismo, eres actriz de doblaje, estudiaste también doblaje en Madrid, estuviste ejerciendo allí, sigues ejerciendo como actriz de doblaje. Bueno, eres la voz del programa de moda de Telecinco ahora mismo, que es Casados a primera vista, ¿se llama? sí, señor, Casados a primera vista, que ya está finalizando y queda un programica, pero bueno, quedan ahí cosas, han sabido, de lo único que se queja la gente, lógicamente, del horario, que lo ponen tardísimo, pero por Ujú. lo demás, líderes de audiencia todos los lunes, todos los lunes. Pues, probablemente, cuando se emita este podcast, ya se habrá emitido el último programa de Casados a primera vista, pero si te ha enganchado el programa, que sepas que en parte ha sido culpa de la narradora, que era Ana Serrano. Y además, criminóloga. ¿Qué Sí, pero movida es esta? Aunque no tenga nada que ver con el mundo de la voz, pero me parece súper curioso. no, pero fíjate, al final te pone a analizar un poco, me pongo a analizar un poco la trayectoria y todo se basa en un poco en observación, del detalle, porque si te das cuenta, en el doblaje, que fue lo primero que empecé a ejercer, es observación, del detalle, sincronía, Ujú. etc. Luego el periodismo es atención a la palabra. Saber escribir, qué palabra utilizar para hacer un buen titular, para enganchar, para que la gente lea el resto del cuerpo de la noticia. Y ahora, un montón de años después, me pongo a estudiar criminología, que estoy en segundo, y también es puro detalle, la observación del detalle, por qué una persona comete un delito, qué le ha llevado, qué circunstancias socioeconómicas le ha llevado a cometer ese delito. Es muchísimo más que estudiar el delito y por qué se comete. De repente, no estoy justificando, pero sí tratar de entender por qué hay delitos. Y la verdad es que es un mundo apasionante que te hace darle completamente la vuelta a la tortilla con respecto a, yo antes estaba a favor de la pena de muerte, por ejemplo, y desde que estoy estudiando la carrera estoy entendiendo muchísimas cosas. Entonces, insisto, no es justificar, es comprender, que es muy distinto. Y aquí Y estoy. te has puesto luz, además, de criminóloga. Es que como está El nublado porque está lloviendo, me he puesto aquí la luz de no Sí, sé para bueno, qué. estamos grabando este podcast un día que nos venía bien a los 2 y aunque parezca que es de noche, los 2 estamos con las ventanas abiertas, pero es que hace un día está lloviendo, es por la mañana, pero, parece de noche, bueno, es criminóloga con lluvia, Y pues, grafóloga, y futura grafóloga. grafóloga también, sí. Madre del amor hermoso. Me he metido en un jardín que ya saldré por algún sitio. Ya no podemos quedar a tomarnos una cerveza porque me vas a estar analizando, vas a decir: "Julio podría ser un asesino en serie". La verdad es que, o sea, estás viendo escribir a alguien
y observando cómo hace, si las crestas las hace más largas o los pies. O sea, tal y como me funciona a mí el cerebro, es angustioso, porque me paso la vida fijándome en la expresión, cómo firma la persona, en el lenguaje no verbal, es angustioso, pero bueno, ya saldré por algún sitio, ya se calmará. Además, Lo que te faltaba. Lo sí, que te falta. Bueno, pues ya, cubierta esta curiosidad para todos vosotros de por qué una actriz de doblaje de repente se mete en esto, también es cierto que hemos grabado, porque he tenido la suerte no solo de contar con su amistad y con su cariño, y ella con el mío y mi más sincera admiración y respeto, sino que además hemos compartido producciones. Hemos doblado un montón de series juntos, documentales, pues hemos hecho cientos, miles juntos y muchos de ellos del canal de Crimen e Investigación o de, ¿cómo se llama ahora? sí, crimen e investigación, Sí, vale, ya antes se llamaba distinto, ¿no? O pero lo he visto en alguna ocasión en los rótulos que es el canal Crimen e Investigación. Entonces, ¿cuántos documentales de estos de parejas asesinas y el eh, crimen de no sé quién y la desaparición de no sé cuántos hemos hecho? sí. ¿A cuántos forenses hemos doblado, Julio? ¡Ostras, un montón! Un Muchísimos. montón. Un montón. Ahora, si volvieras a hacerlo, ya no lo harías igual. No, ahora ya parece que le imprime un poco más de conocimiento. O sea, cuando han pasado por ti ya un par de asignaturas de medicina forense, ya cuando hablas de ciertas cosas o de ciertas partes de la anatomía o del proceso de descomposición de un cuerpo, ya imprime otro toque más profesional, sí. Para que luego digan que nuestro trabajo no es interesante, ¿eh? Madre mía. A mí me tenían que convalidar por lo menos derecho y medicina. Por lo menos. Sí, Pues ya habéis visto, es una mujer todoterreno, como os decía, la voz del programa de moda de Telecinco, actriz de doblaje, pues, que no sabría decirte producciones que ha hecho Ana, pero ha hecho un montón. No me sé ni las mías, imagínate, y de documentales, pues miles, pero el tema que nos ocupaba, al menos aparte de que podamos ir entrando y saliendo, porque esto es una charleta, es una conversación, porque es temprano, si no estaríamos con una caña, igual estamos aquí con el café, pero la idea es hablar un poquito, porque gran parte de la gente que nos ve o que nos oye, Ana, son alumnos o gente que está empezando, o gente que se quiere acercar a la profesión. Están los profesionales, están los curiosos, pero es gente que está empezando. Y siempre me preguntan en los talleres y en las clases que voy dando por un formato que parece como un formato menor, algo parecido a lo que ocurre con los documentales, ¿no? La gente dice: "Nada, bueno, la reina es el doblaje", porque evidentemente la reina es el doblaje, pero el audiolibro parece que es un formato sencillo, fácil, es leer, ¿no? Delante de un micrófono y es uno de los formatos relacionados con el mundo de la voz que a mí me parecen más complejos de afrontar. Y tú has grabado, pues, para los curiosos, me he metido en Audible, no sé cómo se pronuncia. En Audible hay chorrocientos mil, pero el referente siempre es Storytel, ¿no? Y en sí, el Storytel no primero, sé si tienes casi 80 o 80 libros aquí, pero claro, no todos los que has hecho están claro. aquí, porque yo en Storytel creo que tengo 30 o 40, pero tampoco están todos, pues, movidas de derechos y cosas así. Sí, pero que sabes tú que se reparten en varias plataformas. Tendré un centenar en Mm. Rindel, tú esos, y luego otros tantos en otras plataformas también de audiolibro. O sea, que tenemos un montón. Así que audiolibros has hecho unos cuantos. ¿Tú crees que de verdad es un formato menor, es un formato asequible? No, a ver, es que siempre se infravalora este trabajo. O sea, por lo que sea, cuando se refieren a nuestro trabajo como al artisteo, ya tiene ahí ese toque de, pues un poco despectivo. Entonces, el hecho de hacer audiolibro, bueno, es que eso es leer solo. No, mire usted, no es leer solo. Se trata de mantener el ritmo durante muchísimo tiempo. Se trata de que cuando terminas de hacer una sesión, pues no sé la gente cómo se programará el resto de compañeros. A ti te llega un libro de 500 páginas y tú dices, bueno, pues tengo X días para hacerlo, tengo que entregarlo en tal fecha. Entonces divide el total de las páginas por esos días para ver qué tienes que hacer diariamente. Si por lo que sea, porque te entra trabajo urgente de doblaje tienes que dejar el audiolibro aparcado, pues ya sabes que se te multiplica la cantidad
de páginas que tienes que leer al día siguiente. Entonces, tienes que estar muy comprometida, muy centrada, mantener siempre el mismo ritmo, porque va a haber una persona, posiblemente con auriculares, escuchando ese audiolibro y se trata de que a esa persona la mantengas despierta, la mantengas atenta porque le guste cómo le estás contando. Otra cosa es que el argumento del libro no le guste, pero el narrador ahí es la Mm. parte de contar, es importante porque es la primera persona, es la voz con la que entra en contacto antes de empezar a ver de qué va. Y no se trata solo de leer. Acuérdate hace tiempo que te mandé una demo porque una alumna Sí. decía, oye, yo quiero hacer audiolibro. Te digo, pues mándame una demo y vamos a escucharla a ver qué pasa. ¿Qué ocurre? Que la dicción, lógicamente, falla mucho. La gente cree que lee bien, pero luego cuando se escucha esa persona y luego le ponemos una demo de un profesional, pues se queda muerta, porque no tiene nada que ver la dicción de una persona con la dicción de la otra. Tienes que mantener el ritmo y bueno, en concreto, esta señora le voy a decir, mira, yo se la voy a pasar a un amigo, a un compañero, para que él la valore. Yo no le quería decir nada para que no pensase que era, bueno, es que, no sé, que se le pueda pasar por la cabeza que Que tú pudiera no ser. quieres, sí. Claro, a mí no me quita nadie el pan. Si tú eres bueno, vas a trabajar siempre y si eres malo, no vas a trabajar nunca. Eso para empezar. Entonces, Totalmente, totalmente. claro, es que el sol sale para todo el mundo. Yo he llegado a pasar demos de compañeras de trabajo mías y han empezado a mandarle audiolibros. Y a mí no han dejado de mandarme audiolibros, le han mandado a ellas, a mí, al otro y al otro. Insisto, si eres bueno trabajando, no te falta el trabajo. Otra cosa es que ya las circunstancias se pongan chungas y entonces ya no haya trabajo ni para ti, ni para mí, ni para el vecino, para nadie. Además, de Pero verdad. en este caso, claro, hiciste una valoración, Marta y tú, y entonces, pues claro, me dijiste una serie de cosas que luego se las trasladé a ella. Digo, mira, yo no he opinado, he pasado esta demo y claro, le di una dosis también de humildad porque se enfadó, o sea, ya no volvió a hablarme, ¿sabes? Porque, No fastidies. pero señor, pero vamos a ser A ver, humildes. fuimos muy nosotros, a mí cuando tú me has preguntado mi opinión y sé que se la vas a trasladar a alguien, soy muy soft. Una cosa es lo que tú y yo hablemos y otra Sí, cosa es mi crítica siempre es constructiva, es crítica en positivo, a pesar de que te encuentres a alguien que no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo, la crítica siempre es en positivo, ¿no? Pero claro, sí pero se ofendió. se ofendió cuando le dije, bueno, esto es lo que han dicho, y claro, si decía, y no es que tiene que mejorar la dicción, tiene que trabajar más la entonación, tiene que, eso no es nada, es simplemente dónde están tus fallos y qué hay que limar o qué hay que potenciar. Pues se enfadó, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No es todo, o sea, cuando te dicen, o gente que lleva muchísimo tiempo en la radio y te dicen también, oye, toma una demo a ver si puedo empezar a hacer audiolibro. Pues no, no puedes empezar a hacer audiolibro, porque uno cuando trabaja tantísimos años en radio, toma o tiene unos defectos o una. Vicios a tope. Sí, o sea, se coge muchísimo vicio. Entonces, Mm. para quitar todo eso después de años, o eres una persona muy disciplinada o vamos a tener un problemilla. Entonces, también le dije que no, que le faltaba adicción, que tenía que mantener el ritmo, porque en unas palabras las pronunciaba despacio y otras terminaba muy deprisa y además bajaba enseguida, o sea, la última sílaba pues eso, siempre se ha dicho que hay que terminar y hay que pronunciar la última sílaba. En cambio, de esta gente que decía, porque salió al patio. ¿A dónde? Al patio. ¿Qué has dicho? Al patio, coño, sal al patio. Y baja la frase y cierra la frase, o hazlo como te dé la gana, pero no abuses de esa terminación. No lo hagas siempre igual. Unas veces puedes dejar se fue y salió al patio, o salió al patio. No sé, cambia un poco, pero el ritmo siempre igual, o sea, la misma curva de inflexión, entonces ya se vuelve una cantinela y te chirría y se hace insoportable. Entonces tienes que variar y es muy complicado. Al final, el otro día, hablándolo con Alex, cuando tuvimos la charleta, llegábamos a la conclusión de que si te gusta algo, tienes que ponerte a tope. Y está la gente que tiene talento, como por ejemplo era el caso de Alex, y luego están los que yo considero que no tenemos talento, pero somos disciplinados. Tanto unos como otros tenemos que volcarnos, porque si gente con talento como él, por ejemplo,
en su vida no ha existido otra cosa desde que decidió poner el foco en algo, no ha existido otra cosa que no sea el doblaje o el mundo de la voz, pues imagínate los que no tenemos talento. Y hay gente que de repente como que se frustra, ¿no? Se cree que puede ponerse delante del micrófono, hablar, llega y le dices: "Oye, tienes que mejorar tu dicción". Oye, ¿y eso cómo se hace? Pues mira, practicando, practicando. Oye, tienes vicios de la radio. Yo empecé en la radio, Ana, tú lo sabes. Sí. Y llegué al mundo de la voz, de la publicidad, con unos vicios y tal. ¿Cómo me los quito? Trabajando. Y trabajando es trabajando cada día mucho tiempo. O Pero sea, sin Julio, eso excusas. eso de que tú no tienes talento te lo has sacado tú de la punta de la nariz, porque tú eres una persona que sí que en efecto, has empezado en radio, has tenido muchos vicios, pero una persona con talento, esos vicios y Esa, disciplina, esa, te los quita. esa frase fuera de contexto. No, es que sí, bueno, esa frase Sí. de si alguien Has quiere tenido muchos vicios, sí. que has tenido muchos vicios en radio, por Sí. favor, que nadie monte esta frase sola y la saque de contexto, porque siempre podremos demostrar dónde Hay una completo. criminóloga en la sala. Claro, hay un vídeo que se prueba dónde estaba esta frase realmente. Entonces, esos vicios de radio voy a decirlo junto para que en caso de que quieran cortar no puedan. Vale, Se han perdón. quitado, han desaparecido y Mm. entonces ya lo haces correctamente. Una persona que, bueno, quieres llamarle talento o llámese sirve o no sirve para esto. Mm. Porque yo solamente sirvo para dos cosas. De los miles y miles de oficios o de actividades que puede realizar el ser humano, yo solamente creo que se me dan bien dos. Mm. Una es el doblaje y el otra es aparcar. ¿Sabes? Se me da bien aparcar. Y ya, y pare usted de contar, y Ya poca cosa. se te da mejor una más que a mí. Bueno, pues ya está, pero ahí fíjate, de 1 a 2 nos movemos en un campo tremendo. Entonces, sabes que, te ha costado porque has tenido que eliminar todas esas muletillas, todas esas cantinelas, pero lo haces Mm. realmente. Entonces, leñe, es que eres buenísimo y punto pelota, si no, no estarías trabajando. Bueno, yo te lo agradezco, pero no estamos hablando de mí. Yo tengo mi idea formada y a lo que me refiero, a lo que quiero que la gente tenga claro, Sí, es que hay que trabajar y hay que ser constante y o haces esto el eje central de tu vida o no vas a evolucionar. Si no quieres dedicarte a esto y es una afición, es pues, un caprichito que tienes, me parece maravilloso y respetable la gente que se acerca a la profesión por, por cariño, por afecto, para pasar el tiempo libre. Maravilloso, genial. No vas a evolucionar como otros, pero la gente que se quiere dedicar a esto y se cree que porque vaya un día a la semana a clase o se grabe un fan dab a la semana o algo de eso va a evolucionar. No, no. no. Hay que tener mucha paciencia y mucha disciplina. Y hoy no hay paciencia, Julio. No, Nadie tiene no, paciencia. nada, 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 nada. Por eso, me decidí a empezar a hacer estos vídeos y tengo material como para hacer vídeos un montón de tiempo, los vídeos y los podcasts y las charlas, para que la gente entienda que esos grandes actores de doblaje, esas grandes actrices, esas voces icónicas, no han llegado a ser eso porque nacieran y ya. ¿Sabes? O porque un día dijeran: "Me voy a dedicar a esto ya". María Luisa Solá es tan maravillosa como es María Luisa Solá, porque es producto de un trabajo, un esfuerzo, un sacrificio, un no vivir más que para eso. Y todavía hoy, con más de 80 años que tiene la mujer, todavía hoy la oyes y hace cosas que hace 5 años no hacía. Todavía le sacas matices nuevos. Maravillosa. Sí, Pues esto se precisamente aprende siempre. ayer la escuché en una película que se llama Thelma, que dobla a una anciana a la cual han estafado, pues le clonan la voz del nieto, el nieto la llama y dice que ha tenido un accidente y bueno, le estafan una cantidad de dinero se propone, pues, eh, recuperar ese dinero. Y la escuché y me encantaba, porque es que parece en cada doblaje otra persona. Es lo que tú dices, matices distintos. Y digo, miren, si es que te derrites de escucharla. Me encanta. Es maravillosa, brutal. Audiolibro. Retomando el tema de los audiolibros, bueno, esto es normal en una charla entre amigos, que
entremos y salgamos de todo eso y sobre todo cuando además nos estamos refiriendo al tema de la formación y de empezar en el mundo de la voz. El, ¿Tú recuerdas? Porque los audiolibros es un formato reciente, relativamente reciente, muy jovencito en España, a pesar de que ya en otros países del mundo, en Estados Unidos sobre todo, o en Europa del Norte, eh, en Europa del Norte, queda como muy América del Norte, en el norte de Europa era un formato mucho más asentado, ¿no? En Alemania, en los países nórdicos, se hacía. Y de hecho, de aquella zona viene la gran productora de audiolibros de este país, que es Storytel, que a pesar de que en el momento en el que aterriza en España ya había pequeñas productoras que estaban trabajando, estaba ebook, creo que era, se llamaba, no, ¿cómo era esta de Barcelona? Ahora No, lo no. ahora lo miro, no lo recuerdo, que se disolvió porque la compró creo que Planeta. Planeta todavía no había empezado a hacer audiolibros, estaba Audiomol, pues, de repente llegó Storytel y precisó de hacer un catálogo brutal para instaurarse en España, y esos fueron unos meses que no vivimos, que no tuvimos vida y nos dedicamos a grabar. En aquel principio hicimos con la productora de Conchi Barba, pues decenas de libros. Trabajábamos de lunes a domingo, era un sin vivir, era nada más que audiolibros y de repente llegó Storytel y ¡pum! Audiolibros. Y todo el mundo empezó a aficionarse a los libros. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer libro que grabaste? Fue un libro de un autor catalán que se me ha olvidado el nombre, pero eran casi 300 páginas, Ujú. y era un libro empezaron con uno cortico. Entonces, era sobre la vida de una tenista, estaba basado en hechos reales y era la vida de una chica que se dedicaba al tenis, y el autor es catalán. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo el argumento. Y No me ha sería. sorprendido lo fácil que me ha venido a la cabeza, que ahora Ujú. mismo la tengo llena de apuntes de criminología, que tengo un examen en 3 días, pero me ha venido ese libro que versaba sobre una chica que se dedica al tenis, pues es el esfuerzo y lo sacrificada que es la vida deportiva, en este caso el tenis, Ujú. pero ya te digo, no recuerdo el título. No sería de los de bueno, no, porque esos son posteriores que hemos hecho. Tú has hecho creo que alguno y yo también, porque lo he visto antes cuando me he metido en Storytel, del Jordi Sierra y Fabra. Pero Eso, esos de Sierra y Fabra, sí, de él, ¿era Sierra de y era Fabra, del Jordi? Ah, sí, 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 pues fíjate, de ese hemos hecho alguno. sí. Me acuerdo de él. La trilogía que esa empecé a hacerla cuando empezó la pandemia, porque esto de los audiolibros empezó en España, o sea, el boom creo que fue por 2017 o así, 2017, Ujú. 2017, ahí empezó. Y luego empezamos, o sea, este señor escribe muchísimo, ¿eh? Sí, Y yo es un autor muy prolífico. y me hice una trilogía que de verdad era, bueno, era la gente cuando tenía que estar en casa con la pandemia y hacían mucho ruido. Y tenía que aprovechar los momentos, o sea, he trabajado muchísimas horas de noche en la época de la pandemia para poder hacer audiolibros porque no había manera. Durante el día la gente estaba histérica en las casas, había mucho ruido, no se salía y digo, bueno, pues incluso aprovechaba la hora de la siesta, que mis vecinos tenían críos pequeños y cuando estaban durmiendo digo, ay, no se oye nada, voy a hacer audiolibro. Y eso, la hora de la siesta y por la noche y a trabajar, pero es muy, muy sacrificado. Que termina exhausto. Y alguien Porque dirá: "Joder, todos no estás cavando hoyos". No, evidentemente no estoy haciendo hoyos en la tierra, pero es una fatiga mental que leñe, que se nota cuando te de hacer 50 páginas, por ejemplo, en una jornada. porque todos los audiolibros que has hecho, los has hecho en tu propio estudio, en tu home studio. Sí, 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 todos, todos aquí. Vale. Yo no recuerdo cuál fue el primer libro que grabé, la verdad, pero he recordado el nombre de la productora que es Buca Audiobooks, que con Buca hice un montón. De hecho, mi gran bestseller, que es el de 30 días para cambiar de hábitos o 30 días cambia de hábitos, cambia de vida, del autor Marc Reclau, que ha sido, creo, cuando lo hicimos en su momento, que hace, no sé, pues igual hará 10 años o más.
que lo narré. Cuando hice aquel primer, que no fue el primero, pero de los primeros libros que grabé, nunca nos imaginamos que acabaría siendo un éxito brutal. A día de hoy sigue estando en el top 10 de los audiolibros más escuchados. Qué pena, ¿eh? Que no firmáramos una cláusula de porque creo que llevan millones y millones de escuchas. Si lo oyes por ahí, me oirás bastante más jovencito que a día de hoy. La evolución, o sea, te escuchas en esos Eh, audiolibros que grababa hace unos cuantos años y te notas, o sea, notas esa madurez en la voz, esos matices, cómo va cambiando la entonación. mm, Yo me la noto bastante. sí, yo no lo haría igual hoy. O sea, es que es lo que hablábamos antes de María Luisa Solá. Al final, si te dedicas a esto y estás todos los días trabajando en esto, hay una evolución, forzosamente, porque Mm. vas aprendiendo, vas evolucionando, vas madurando, vas mejorando y todo eso se aplica, todo lo que te pasa en el terreno profesional, tanto como lo que te ocurre en el terreno personal, se aplica a tu trabajo y a tu forma de afrontar una narración o un doblaje o un documental o lo que sea. Es que es lógico. Es totalmente lógico. Tenía por aquí apuntado, sí, que hablando de lo del tema de los formatos, he hecho mucho libro de estos de autoayuda. A raíz de ese de Mark Reclau, me vinieron a que hiciera muchos de esos. Ya sabes tú que la gente enseguida dice, ah, pues vamos a coger al que narró este para que sea como una voz familiar para la gente que suele escuchar ese tipo de libros. Dentro de los formatos de audiolibro, ¿con qué estás más cómoda? ¿Con el ensayo? ¿Con la novela? Con el Con ensayo. ¿Sí? A mí sí, me lo paso muy bien y uno de los que más me gustó narrar fue los planes del Club Bilderberg para España. Mm, Y fue interesantísimo, me lo pasé pipa y claro, cuando un libro, además de tener que trabajarlo, te gusta, pues estás deseando ponerte con él y a ver cómo acaba y qué pasa con esto y qué ocurrió. Interesantísimo, pero estoy muchísimo más cómoda leyendo ensayo porque los diálogos me irritan un poco, me descuajeringan. Entonces, enciendo mi tablet y empiezo con un audiolibro que es ensayo sí, y simplemente es contarle a la gente cosas, pues se las claro. cuentan. Pues resulta que no sé qué, que no pero ya está, nada de diálogo. ¿Y qué voz le puse a este personaje? Porque es que este personaje resulta que el abuelo de ella sale aquí también, no, pero aquí no, no. Es el formato más cómodo Sí, y sí. más ágil y más rápido para grabar, eso sí que es cierto. Pero la novela tiene su aquel. Ya que has dicho esto de la diferencia de los personajes y todo eso, eh hice un vídeo hace no mucho, que creo que lo tengo en el TikTok y en el canal de YouTube, hablando de audiolibros, porque no sé por qué me metí. Nunca me había metido, porque yo no soy consumidor de audiolibros. No, me parece un poco de psicópata oírme mis propios libros y los de los demás no los disfruto porque al final estoy oyéndolos y y a mí me gusta leer. Y me metí, no sé cuál fue el motivo, y vi, pues que, onda, pues joder, ¿cuántos hay? Creo que era en Audible. ¿Cuántos hay de los que he hecho y tal? Y de repente vi que había una parte como de valoraciones. Y nunca me había molestado en meterme. Y había un montón de valoraciones, muy buenas muchas de ellas, muy buenas normalmente hacia el libro, no hacia mi trabajo. Maravilloso. Si no hablan de ti, es genial. Sí. Luego había algunas malas del libro, de el libro este es una full, no me gusta y tal. Y luego había un montón de reseñas muy buenas hacia mi trabajo, agradecido a toda la gente que lo ha hecho, pero había unas poquitas que eran malas Mm. y todas coincidían en lo mismo. Bueno, había alguno de no me gusta el narrador. Maravilloso. Genial. Pero había algunas que decía: Qué pena no poder contestar", porque la crítica era mala de decir, es que el narrador no diferencia las voces. Es que el narrador no se nota cuando está hablando uno o cuando está hablando el otro, tendría que cambiar las voces". Hubo una que me hizo mucha gracia que decía: "Vale, entiendo que no son actores de doblaje los que los narran, pero
es que no ha cambiado la voz ni una vez. Y decías, no, pues sí, sí, es actor de doblaje el que lo ha narrado, pero es que si no he cambiado la voz es porque la productora no quiere que cambies la voz. A ti, Claro, si no, lo harías, porque si no, puedes incurrir en la caricatura. Si tienes una escena de un abuelo hablando con su nieta de 5 años, ¿qué hago? Cuando me pongo a hacer la neta hago vocecita, gu, 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 gu. no. No, quedaría ridículo. Entonces intentas darle espacio entre frase y frase, una de las grandes dificultades de los libros. Intentas darle una personalidad con tu voz, poniéndote un poco más blandito, un poco más rudo, es decir, más sutilezas que muchas veces para el oyente pueden pasar inadvertidas. Pero Ana, es que es muy difícil hacer eso, me cago en la mar. Es que no se puede. O sea, el lector tiene que entender que es un libro a una sola voz. Y que lógicamente cuando yo siempre distingo la voz del narrador, el que cuenta la historia, mi voz normal. Luego, cuando tengo que hacer a personajes femeninos, pues si son jóvenes, adelgazo un poco la voz y cuando no, pues casi la mía, pero un poco... hago un poco de doblajitis. Cuando estoy con los personajes, hago un poquito de doblajitis para que sepan cuál es el diálogo de los personajes y cuándo es la narradora. Y soy un poco más plana cuando es el narrador contando la historia. Y punto pelota, pero si hay 60 leñe, en la trilogía esta del autor catalán, yo que sé, la de personajes que salían y no puedo estar pensando en quién es el explorador uno, el 2, el 3, el egipcio que la secuestra y luego hace no sé, no puede. Mm, Simplemente el oyente, el consumidor de audiolibro, tiene que saber que es una sola voz contando una historia y que te pondrá las voces cuando sean diálogos y cuando no se hará el narrador. Pues yo también he entrado por curiosidad a ver las valoraciones y la gente, comentarios buenos, y la gente me pasa lo mismo que a ti. Todo el mm. mundo que me pone a caldo me dice siempre lo mismo. Es que corre mucho, pero ¿por qué va tan deprisa? Y pensando, madre mía, pero si exigen que vayamos a un ritmo, es que si voy a un ritmo lento, demasiado lento, tú imagínate que tú vas en el coche conduciendo y te pones un audiolibro mío y voy Mm. despacio y resulta que por culpa de escucharme te entra sueño y te estampas con el coche. ¿Eso qué? ¿Homicidio imprudente? Pues eso tengo yo que preguntarlo a los compañeros a ver qué pasa. O sea, se trata de que escuches un libro y que vayas. Era sobre una detective, Wendy, era también una trilogía, Ujú. también basada en un personaje real, una policía catalana. Y la gente se quejaba de que iba deprisa. ¿Pero qué quiere? ¿Terminar el audiolibro ya o qué? Y digo, a ver, voy a ponerme. Me metí a las demos que hay en la web donde están alojados los audiolibros y digo, leñe, pues yo no veo que vaya deprisa. Es que si están acostumbrados que vaya a un ritmo lentísimo, no sé, yo creo que, a ver, desde luego, si fuese rápido de verdad, el cliente lo hubiese devuelto. Yo hubiera dicho, mira, Claro, esto no está narrado a toda pastilla, además previamente siempre te piden una demo, este es el eso. ritmo, esta es Eso la es lo que eso es lo que te iba a decir, que la gente tiene que saber, Ana, sí, que cuando grabamos libros y vamos y lo hacemos en un estudio, se decide in situ, y cuando lo grabamos desde nuestro propio estudio, tú desde el tuyo, mm, yo desde el que tengo aquí, nos piden siempre, primero, una prueba para el casting, y luego se decide el tono, el ritmo, la velocidad, y según el formato, no siempre es el mismo. Otra de las grandes dificultades de narrar audiolibros es que no es siempre el mismo ritmo durante todo el libro. Habrá escenas de acción que requieran que aumentes la velocidad, la intensidad un poco, que subas un poco el nivel, y otras en las que tengas que bajar e ir mucho más lento, porque si no, es imposible. Un libro es algo vivo, joder. Entonces, hay que hacerlo de esa forma. Pero que sepáis, queridos oyentes de audiolibros, que quien decide la voz, quien decide el ritmo, la entonación, el rollo que hay que darle, si hay que cambiar las voces o no hay que cambiar las voces, el que decide hasta los silencios que se hacen entre párrafo y párrafo de punto, que todo está medido en segundos, es el cliente. Así que la crítica no va para el narrador o la narradora, sí. va para el cliente.
hay que dejar claro que lo que te puede gustar o no es la voz. Pues esta voz no me gusta. Genial, Maravilloso. perfecto, maravilloso. Pero es que va muy rápido. Pues el cliente lo ha querido así. Es que va demasiado lento. El cliente lo ha querido así. Es que hay Porque muchos silencios. El cliente lo ha querido así. el cliente quiere que se hagan esas pausas. Claro, 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 porque cada es que es libro te así. exige unas cosas distintas. Oye, y lo del tema, hemos grabado muchísimos libros. Yo no sabría decirte cuál es la proporción de novela y ensayo, pero sí que muchas más horas de novela he tenido, porque además hice una trilogía de movidas. No recuerdo la autora, ¿cómo se llamaba? No recuerdo los títulos de los libros, pero sí que era una serie de libros de una autora también muy prolífica que grababa cosas con mitología nórdica y era todo, muchas de ellas como un poco subidas de tono, rozando, no llegaba a ser novela erótica, pero había momentos tal. Y hablamos de libros que el resultado final del libro rondaban las veintitantas horas de libro. Veintitantas horas de libro. Repasando títulos tuyos, he visto que has grabado unas cuantas novelas eróticas, porque he visto portadas muy sugerentes, he visto un culo por ahí en primer plano Claro, y cosas así. ¿Te mola grabar movida no. esta erótica? No, pero me No. preguntan, es trabajo, leñe, si es que es trabajo y al final hay que pagar facturas, que viene el recibo de autónomo el último día de mes y cada vez viene más alto y etc, etc, y el trimestre. Entonces, a mí me llaman para preguntarme, porque es una literatura pues muy específica. Sí. Hola Ana, han venido unos cuantos títulos eróticos, ¿quieres grabar? Y yo, sí, sí, claro, venga. Y Sí. Mm. sí, claro, y hay que sí, mándamelos, quiero grabarlos todos. Entonces, claro, empiezan a llegarme títulos y dicen, madre mía, pero si es que narro uno y es todo igual, un escalofrío recorrió su espalda, pues la espalda siempre recorren escalofríos o una gota de sudor. Pero, ¿sabes? Todo igual. Y me sorprende porque eran todo autoras Mm. narrando unas cosas que eso Muy, era muy, sadomaso. muy estereotipadas también. Todo, y yo, señor, claro, si es que, madre mía, por eso este mundo no se cae, porque por esa variedad de gustos, no. Y eso tiene su público. Pero la entonación que recuerdo que grababa por las mañanas y recuerdo que los fines de semana que también tenía que grabar, porque aquí se trabajan los fines de semana siempre. O sea, aquí no pienses que sábado y domingo te va a ir al campo a plantar rosas, Y porque que no. vas a trabajar 8 horas al día, claro. Un jamón con chorreras, no son 8 horas, son muchísimas más. Bueno, el caso es que empiezo a grabar y mis vecinos, tal, jugando, la cría peleándose con su hermano, y cuando me ponía a grabar literatura erótica, notaba silencio. Y digo, es que me escuchan, si yo lo escucho a ellos insultarse y lo que se dicen de todo, bastardo, ellos me dicen, sí, sí, Bastardo. Qué no son insulto tan típico. mayores, ya se han hecho mayores, ya se dicen otras cosas, pero ya eso no. Y dice, digo, ahí, ¿están en silencio? Pues si yo la escucho a ella cuando empieza tal, yo que también proyecto y tal, pues ellos es que si ponen la oreja, me tienen que escuchar perfectamente lo que estoy diciendo. Entonces, esperaba a que se fuesen los fines de semana, no grababa literatura erótica, afortunadamente son más cortos y entonces puede hacer otras cosas, pero eso puede aparcarlo un poco y me esperaba que se fuesen a las 9 menos cuarto al colegio para ponerme a grabar, porque ya sabía que no iba a estar nadie detrás de la pared escuchando y si estaba la madre pues me daba igual, pero no eran los críos. Estarían diciendo: "Joder, la vecina está calentorra todo el día, ¿eh?". Hace diciendo que saca el látigo y la estampa contra la pared Y que y una gota de sudor le recorre la espalda. espalda, todo recorre la Todo espalda, recorre la todo espalda. recorre la espalda. Por cierto, sin ánimo de meterme en un jardín, que es lo que estábamos diciendo, me ha chocado mucho que toda la novela erótica o subidita de tono que yo he hecho eran autoras féminas, eran autoras, no eran autores, Sí, y era todo bastante estereotipado y dándose bastante. caña, ¿eh? Y Todo, bas todos los Sí, estereotipos y dándose caña. y mucha caña y mucho estereotipo, mucho rollo de este que podrían decir que es escrito por un hombre, pero no, estaba escrito por una mujer.
y A que ver si eran nombres con seudónimo femenino. no, 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 son autoras porque o he hablado con alguna o me han elegido y me han dado indicaciones y todo eso, o sea, eran mujeres de verdad. ¿Y qué porcentaje hay? Porque claro, al final lo que estabas diciendo, no todo lo que grabas te mola, es Mm, totalmente lógico. Si estáis empezando en esto, grabaos a fuego. Otra de las cosas es que no todo lo que vas a grabar te va a gustar o te va a realizar tu trabajo, no la finalidad de lo que estás haciendo. ¿Qué porcentaje estimarías, al menos en audiolibros, de todos los que has hecho que te gusten o no te gusten? No digas títulos de los que no, pero no, porcentaje. no voy a decir títulos, pero el porcentaje, no me han gustado nada, que de verdad que era decir: "Ay, madre mía, voy a seguir con esto", seguramente muy poco, un 10%. El resto normal, y hay otros que me han gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que estaba deseando ponerme, aparte se nota que me han gustado Mm. muchísimo porque luego, te llega el Excel con los errores y se nota mucho cuando estás narrando y estás pensando en otra cosa, porque el libro dices tú: "Bueno, aquí pongo el automático y me pongo a leer y a contar", pero estás pensando y luego eso se nota porque luego te llega el Excel con los errores y dices: "Ah, vale". Bueno, se arregla, se manda y punto, que son chorradas. A Ah, lo mejor mete un artículo de más o cambia la conjugación del verbo o yo qué sé, pero son chorradas, nada, sin importancia, pero se tiene que hacer, se arregla, se manda y a por otro. Y los que me gustan mucho, pues lógicamente después de unos cuantos días, como no te viene el Excel, pues ni un error. Y grabar un libro de 400 páginas sin un error, dices, "Uf, qué gusto". joder, eso es una satisfacción, ¿eh? 400 páginas sin un error. Hala, conseguido, ya está. Luego ya veremos a ver si se repite la hazaña, pero da gusto, da mucho gusto. Es una gozada. Mm, Yo reconozco que el porcentaje será también parecido. Yo creo que hay muy pocos libros que yo haya disfrutado como lector, de los que haya narrado. Creo que he disfrutado, por decir algunos, ha habido algunos más, ¿vale? Pero a Alberto Vázquez Figueroa lo conocía, pero nunca había leído ningún libro suyo. Es otro autor español muy, muy, muy prolífico. Y me atrapó su forma de escribir y los temas que elegía, y creo que son los libros que más he disfrutado, son los de Alberto Vázquez Figueroa. Y creo que también, pasa como dices tú, que se nota. Y como al final, que esto nos sirve para llevarnos a otro terreno, que es las horas que se tarda en grabar un audiolibro. Un libro de 400 páginas no se graba de seguido. Se nota, como dices tú, en las sesiones de grabación, que no las empiezas igual cuando a las 8 de la mañana te vas a poner con el café y la legaña a grabar el audiolibro, cuando el audiolibro te mola, que cuando el audiolibro no te mola. Porque es que cuando no te mola, da una pereza brutal coger un audiolibro. Mucha, mucha, mucha pereza. el peor, el que menos te ha gustado, el argumento, no digas título o sobre qué versaba un No, 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 no lo voy a decir porque se va a saber. No lo voy a vale, decir porque se va a vale. saber. Pero ha habido algunos que he sufrido. O sea, no es verdad, ha habido libros, es que están los que no te gustan, ¿vale? Que no te gustan, y yo luego distingo, o sea, tengo como 3: los que no me gustan, los que sufro y los que me indignan. Los que no me gustan, no me gustan, estás pensando: "Menuda mierda de libro". Los que sufres son los que se te hacen muy pesados, son tediosos, no te ha entrado como no te gustaba, te lleva a que. Y luego están los que me indignan, que son los que, tengo que parar y decir: "Pero, ¿qué mierda es pero cómo ha escrito esto? Si es que no está ni bien escrito, esto no está ni bien planteado, esto que", no sé, y te indignas, y entonces estás indignado. Y he tenido de esos, he tenido. No voy a decir títulos ni Uno, no sé autores. el título, pero sí digo uno que era el clásico de autoayuda con muy pocas páginas, Ujú. que menos mal que eso seguramente fue hora y media de libro, pero es que no quiero hablar del argumento, pero dije: de verdad, la gente escribe esto".
pero ya es por el nivel de escritura, porque dices tú, vale, Sí, claro. se habla de todo, es eso, es lo que tú comentabas, cómo estaba escrito, Ujú. la Es narración. que es que hay veces que dices: "¿Y a esta gente le han editado un libro de verdad? Esto, ¿y quién se lo come esto? ¿Y quién lo lee y tal?". Pues oye, hay gente que lo lee y además, por lo que he visto, hay gente que lo oye también. Sí, Así que pero vamos. bueno, que no se me vaya el hilo. Horas de grabación. Sí. ¿Cuánto se tarda, Ana, querida, en grabar un audiolibro? Pues un audiolibro de aproximadamente de 500 páginas, a mí me han dado 30 días para grabar, cerca de 30 días, ¿Y tú en cuántas sesiones te lo has liquidado? pues todos los días. Todos los días tenía que grabar, intentaba, hacer, no sé, la técnica que utilizarás tú, pero yo, por ejemplo, si eran 500 páginas, pues 500 páginas me lo dividía en 20, casi 30, o sea, no eran 30 días exactos, algo menos, pues le daban algo más de 3 semanas. Entonces me dividía la cantidad de páginas por la cantidad de días y decía, vale, pues estas son las páginas que tengo que hacerme diariamente sí o sí, si quiero entregar en plazo. Intentaba hacer muchísimas más, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque un día tú no estás bien, otro día puede haber una avería técnica y que el programa no funcione, o te entra trabajo urgente de doblaje y tienes que hacerlo el audiolibro tienes que aparcarlo un poquito. Pues ya te has tirado a lo mejor un día o dos sin grabar. Esa cantidad de páginas se te acumula para el día siguiente. Entonces, tienes que tener, o sea, levantarte, cuando es un audiolibro, cuando es doblaje no, porque bueno, cuando te llegan los trabajos, los haces y punto. Pero el audiolibro sí que tienes que programarte y decir, venga, tengo que hacerme 25, si son 50 páginas diarias, o si son 25, voy a ver si me hago 25 por la mañana y 25 por la tarde, a Ujú. rato, porque se cansa muchísimo la vista, porque tienes que descansar cada 2 por 3, la voz, tienes que evitar que se irrite. Entonces, tienes que tener también tus descansos. Y ya te digo que a lo mejor 50 páginas me las grababa en no sé cuántas horas al día. Y luego eso al final lo que suma es la duración de todos los archivos, porque no puedes grabarlo Claro. del tirón. Eso tienes que hacerlo pues para que no pese tanto en fragmentos de X, según ya te pide el cliente, ya tienes que hacer fragmentos de tantos minutos. Todo eso se suma y al final pues son 10, 15, 20, 30 horas de audiolibro y eso al final es el resultado de lo que se sube, pero puedes tirarte, ya te digo, unos duros. ¿Tienes medido, Ana, el ratio de horas? Es decir, mm, una hora final de audiolibro a mí me ha llevado tantas horas de trabajo. Pues una hora de audiolibro, seguramente a ratos prácticamente toda la mañana, una mañana entera, o sea, media jornada, una hora de audiolibro. Una hora de audiolibro, media Sí, jornada. sí, porque tengo que parar, porque te cansas, Sí. porque no se tiene que notar que ya estás cansándote. Entonces, si lleva un par de páginas o 3 páginas, depende de la letra, cuidado, que estoy diciendo páginas de Word, tú estás con el PDF delante, pero a lo mejor la letra es de esas que está muy un formato pequeño, una letra pequeña, Sí. y dices: "Leñe, vale, que es que cuesta y tienes que leer tranquilamente, que se note fluido, porque muchas veces que no hay ni distancia entre una línea y otra. Y Mm. eso ahí tan comprimido, pues tienes que leerlo de manera. Me estaba acordando de un libro que venía fragmentos en castellano antiguo, y ahí ya muérete, Ostras. porque dices, va despacio, me he equivocado, tengo que repetir la toma, ay, que aquí no lo he dicho bien. Bueno, un libro así de rollo medieval, que la protagonista de vez en cuando iba leyendo pergaminos y dije, yo no Ujú. sé cuántos pergaminos quedan, pero me voy a tirar por el balcón, porque estaba ya de verdad del medievo. Mm. Porque Es me que equivocaba muchísimo, me daba muchísima impotencia, porque no había frase que dijera del tirón, tenía que pinchar y ponerme y rectificar y yo qué sé las de tomas que he tenido que grabar. Pero eso lo decimos ahora que ya ha pasado sí, y ahora es una anécdota. ahora son anécdotas, Ahora, claro. pero que yo me he sentado en el sofá ese amarillo que tengo en el estudio con la lágrima afuera diciendo: "Nada, que no lo termino, que esto es que lo tengo que hacer, no hay ni manera". Se sufre, ¿eh? Se sufre. Se sufre un montón. Lo del tema de las horas, la gente no se hace a la idea de lo que tú estabas diciendo, de que cada hora que ellos consumen de audiolibro son unas cuantas horas de trabajo del locutor delante del micrófono, porque es imposible leer todo eso seguido, porque te equivocas,
porque a veces no te equivocas, pero terminas de decir una frase y dices: "Voy a hacerla otra vez", porque muchas veces cobra sentido. Y aquí viene algo muy importante que creo que la gente no sabe. Al menos a mí me han preguntado muchas veces, Ana: "Oye, ¿y el libro te lo mandan y te lo lees antes de narrarlo?". Claro, Obviamente la respuesta es no, no te lo lees antes de narrarlo, y es otra de las grandes dificultades del formato, es que tú vas descubriendo el libro conforme el oyente. Y es donde entra una de las cosas más complicadas, para mi gusto, de la narración, que es lo que se llama o se denomina la lectura predictiva. Es decir, tener el oficio suficiente como y haber sido o ser un lector ávido como para que vayas construyendo, porque tú empiezas la frase y no sabes cómo termina. Por eso muchas veces hay que parar, porque a lo mejor la enganchas con una intención y llegas al final del párrafo y dices: "Joder, los sí, los tiros no iban por ahí". Yo me he puesto como si fuera a ir por ahí y claro. no, y ahí tienes que pinchar y volver para atrás, etcétera, etcétera. Le cambia el sentido a la frase porque no sabes Claro, y por eso se tarda. La gente eso no lo nota, pero está ahí, que es el tema de, como te digo, la lectura predictiva. Es difícil de narices, ¿eh? es complicado, pero eso, claro, cuando llevamos un montón de años, yo llevo ya, ahora en octubre, en octubre de 2026 se cumplirán 20 años de mi entrada en la profesión. Y son 20 años, es muchísimo tiempo Sí, leyendo, el doblaje que tienes que hacerlo ahí in situ y también toda esa lectura, aprender a hacer lectura predictiva, que tu cerebro ya vaya leyendo cuando estás pronunciando una palabra, tu cerebro ya sepa la palabra que viene a continuación. Todo eso se hace con la práctica y ya al principio cuando empieza a andar un bebé tiene que pensar, ay, ahora adelanto esta pierna, ahora voy a ver si adelanto la otra y ya vamos caminando y ya no sabemos ni dónde ponemos el pie ni dónde metemos el otro, ¿sabes? Y aquí pasa lo mismo, vamos leyendo y ya no nos damos cuenta de nada porque nuestro cerebro lo procesa todo de manera automática. son muchas horas delante de un micrófono, esforzándote, colocando la voz, haciendo un ejercicio además para cuando no grabas en estudio, que grabas en tu propio estudio, estás tú solo, y si no te dirigen la sesión, tienes muchas veces que ser consciente de que has dicho algo mal o que te has equivocado, ¿vale? Porque es mejor mandarlo todo bien grabado que fastidiarlo y luego tener que hacer un montón de retakes, que es un coñazo estupendo grabar retakes en general, pero de los audiolibros en particular. Es bastante, bastante coñazo. Y decías lo del tema del castellano antiguo en un libro. ¿Te has topado con muchas movidas de estas, de cosas difíciles de pronunciar, de nombres raros, tener que hablar en otro idioma o cosas así? El castellano antiguo, lo único, pero luego hay nombres norteamericanos que, bueno, que siempre he echado mano de Google y digo, ¿y esto cómo se pronuncia exactamente? Entonces, las pronunciaciones de los libros Sí. generalmente en inglés, pues bueno, pues todo el mundo sabe que Peter es Peter, pero luego tenemos otros idiomas que dices tú, madre mía, como algún erudito se ponga a escuchar un audiolibro y escuche algún apellido alemán que lo he pronunciado de aquella manera, se tiene que estar dando golpes con el pico de la mesa, pero hay que castellanizar. No se puede, tú no le puedes pedir a un francés que diga Canarias, él te va a decir siempre Canarias. No puede porque su fonética no puede, igual que nosotros no podemos decir coche en francés porque no nos sale igual, porque nuestro aparato fonador está acostumbrado a otras cosas. Yo he tenido mala suerte con eso y he tenido un montón de libros. El libro que me mandaban y antes de mandarme el libro, me mandaban la guía de pronunciación, Madre a mía, mí ya se me cambiaba el cuerpo. Ya me cabreaba. Yo empezaba ya el libro ese con mala leche. Lo de que te manden una guía de pronunciación para un audiolibro es un coñazo como la gente no se puede imaginar. El tener que estar parando, remitiéndote a nombres que al final te mandan una guía de pronunciación y siempre faltan nombres, siempre faltan cosas. Y es un poco coñazo. Pues yo he tenido que recitar poesías en japonés, en alemán en el mismo libro. Había poesías en japonés y en alemán y quisieron que lo hiciera así. Tener que quedarte con la fonética, hacerlo, como dices tú, que como lo haya oído un japonés o un alemán,
me habrán puesto 2 velas negras. Habrán hecho algo así diciendo: "¿Este tío de dónde ha salido?". Y luego, por ejemplo, esos que te he dicho que eran como de mitología nórdica, estaban Mm. repletos de nombres y términos en noruego y movidas raras y es agotador. Grabar libros así es agotador, es tremendo. Pero bueno, por el hilarlo con el tema de lo que estábamos hablando, de hacer personajes cuando te toca hacer novela y todo eso, decías que habías hecho que a veces aplicabas un poco de doblajitis, Mm. pero ¿diferencias mucho la parte interpretada del doblaje? ¿O solo le aplicas ese poco de doblajitis que sabemos que no es bueno hacerlo en doblaje o no, que es un recurso, no hay que abusar de ello? ¿Lo diferencias mucho tú como actriz de doblaje de la Ana narradora de audiolibro? Sí que lo diferencio un poquillo, sí que le meto un poco de doblajitis, no soy consciente a lo mejor de la dosis, pero sí que lo suficiente para que la persona que lo escuche distinga dónde están los personajes hablando y qué dijo el narrador, porque sabes que entre diálogo y diálogo, no sé qué, no sé cuánta, dijo él en un tono pausado, no sé qué, no sé cuánta, respondió ella, y así. Sí. Entonces tienes que ir cambiando sobre la marcha. Pero sí, sí, creo que le meto demasiado doblaje. Bueno, mal no lo habrás hecho, porque si no, no habrías grabado, los libros que has grabado. Así que estarán contentos y satisfechos. Espero. Sí, oye, si hay más productoras que quieren contratarnos para grabar audiolibros, aquí está Ana, voz femenina y un servidor, aunque requieren mucho tiempo y son muy absorbentes. Sí, los de varias voces. Ostras, los de varias voces mola más porque es más rápido. Claro, cada uno su parte y luego se une y tal, pero que hay gente que también me he encontrado con autores que han pedido presupuesto y han dicho: "Esto quiero hacerlo audiolibro y lo quiero a varias voces". Y me lo quedo mirando como las vacas al tren y le digo: "¿Tú sabes lo que cuesta un audiolibro a varias voces?". No, o sea, ya entramos en un terreno chungo, el de los presupuestos, el de lo que se paga. No, no, a varias voces no, tú tienes que pagar un tiempo que una persona tiene que estar ahí, no, pues una voz, no es lo mismo que a varias voces, que a varias voces se queda chulísimo, por supuesto, y una película a color es mucho más enriquecedora para la vista que una en blanco y negro, pero no, ¿Es muy caro producir un audiolibro? pues no Tú no lo sé. eres productora, eres narradora, pero, de lo que sabes, ¿crees que es caro producir un audiolibro? Yo creo que si cuando llega un señor que quiere, que su libro se lea, se haga en formato audiolibro, la editorial y la persona que tiene que traducirlo, luego la persona que tiene que corregir, porque sí o sí siempre tiene que haber una persona que revise tu trabajo, un Ujú, tercero va a ver muchísimo mejor y muchísimo antes los errores que tú cometas, por mucho que tú estés hipervigilante, siempre sí. se nos escapará algo. Entonces, hay que pagarle a la persona que corrige, la persona que coordina la producción, y luego hay que pagar a la gente que estamos, a los locutores que estamos narrando. No sé por cuánto puede salir la cosa. Yo solamente sé calcular a lo que me pagan, a lo que nos pagan, la hora a los locutores, y ya el resto, no sé, cada uno qué porcentaje se llevaría de esa, pero barato no es. No es un formato excesivamente bien pagado para el profesional de la voz, Mm. todo hay que decirlo, y ha habido gente que me ha preguntado algo que me parece importante, A ver, que siempre hablamos de arte, pero pocas veces hablamos de arte. ¿Se puede vivir de narrar audiolibros? ¿se puede vivir? Pues si estás todo el día leyendo audiolibro, se puede, pero te tienes que pasar todo el día con el audiolibro, desde que te levantas hasta que te vas a la cama. Por ejemplo, llevar 2 audiolibros, uno dedicarle un título por la mañana y otro título grabándolo por la tarde. Sí, hay que atracar algún banco, pero se puede. No es un formato excesivamente bien pagado dentro del mundo de la voz, podríamos decir. Es que esto es una curiosidad, Ana, que me preguntan muchas veces los alumnos cuando empiezan.
Lo mejor pagado en el mundo de la voz es la publicidad, ¿vale? Sí. La locución, la publicidad suele ser lo mejor pagado. Mm, Después podríamos decir que el doblaje, pero claro, el doblaje es exponencial. Es una de las pocas profesiones más igualitarias. Un hombre cobra lo mismo que una mujer y el protagonista cobra lo mismo que el que dobla al camarero 2. Cobra lo mismo. Es decir, cobramos un fijo que se llama convocatoria y un variable en función del volumen de trabajo que hacemos, que son las unidades de nuestro trabajo son takes. Claro, el camarero 2 solo tiene uno o dos takes y el prota tendrá 150 o 200 takes, ¿no? Pero cobrar, cobramos lo mismo. Audiolibros, yo creo que está como a la cola. Ha habido mm. momentos en los que se han pagado muy bien, Al principio. al principio, momentos en los que sí, al principio hubo un boom ahí que ganamos dinerito y tal, sin tener vida, pero vivir dignamente de hacer audiolibros exclusivamente podría ser, como dice Ana, si estás todo el día haciendo audiolibros, Mm. pero la cuestión está en si a día de hoy hay producción suficiente, sostenida en el tiempo, como para que puedas hacer audiolibros todos los días, a todas horas, o lleves 2 audiolibros o 3 para adelante, que me parece, vamos, si hay alguien capaz de hacer eso, yo me volvería totalmente loco. Y el otro se volvería ciego, porque estar todo el día leyendo libros, no te creas, que no, que al final, o sea, al final, iba a decirte, claro, si no tienes vida, pues claro que puedes vivir. Si todo lo que ganes lo vas a utilizar para pagar la hipoteca o para pagar la luz, el alquiler o lo que sea, Para cargar el iPad en el que te lo lees, ¿no? y para pagar el iPad en el que te estás leyendo el audiolibro y el micro, ya está, porque como no vas a tener vida, porque no puedes salir del estudio, pues claro que se puede vivir, entre comillas. Claro. Al final lo hablaba con la charleta que tuve con Luisa Ezquerra, que decía, pues eso, que ella hablaba, ¿no, Luisa? De que hay que mantener en el mundo de la voz el equilibrio. Hacemos de todo, hacemos documentales, hacemos audiolibros cuando hay audiolibros, doblaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y va muchas veces por rachas, parece, hay como oleadas en las que de repente audiolibros, ¡boom! Y todos tenemos muchos audiolibros. De repente doblaje, ¡boom! Todos tenemos mucho doblaje, ¿no? No siempre coincide, pero a veces sí, a veces sí. Y el audiolibro, si quieres acercarte al mundo de la voz a través del audiolibro, creo, llevamos una hora aquí de charleta, estarás descubriendo que es un formato más complejo quizá de lo que te podías imaginar a priori, que lleva muchas, muchas horas de trabajo. Sacar una hora en limpio de un libro lleva muchas horas de trabajo y que además no es que te lo vayan a pagar a precio de oro. Lo tienes que compatibilizar con otras muchas cosas. Yo en los últimos tiempos, por ejemplo, me han ofrecido hacer libros y he tenido que decir que no, porque es un formato tan absorbente que si ahora mismo estoy ajustando una serie y estoy doblando y estoy haciendo documentales y estoy haciendo estas charlas y estos vídeos, etcétera, etcétera, Tú si estuvieras con un audiolibro no podríamos estar nosotros aquí tan tranquilos hablando. no. No, 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 no podemos. ni podría estar ajustando, por Claro, ejemplo. No podría estar ajustando, para ajustar guiones de doblaje es algo que absorbe muchas horas del día, que estás todo el día pegado al ordenador, porque es algo difícil y tedioso, no puedo, es incompatible ajustar con hacer audiolibros o hace o como digo yo siempre, me mandas un libro, vale, ¿me das 5 meses para grabarlo? ¿Que en los ratitos que vaya teniendo te lo vaya haciendo? No, ¿verdad? Pues entonces no te lo grabo. Lo siento, pero no tengo tiempo. Si el plazo son 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, no no sé. tengo tiempo literalmente. Porque ya no tengo tiempo libre los fines de semana prácticamente, porque que si me voy a dar clase, que si no sé qué, que si no sé cuántos, como para encima meterme en un libro. Me No tiro se por la puede. ventana. Sí, 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 es que no se puede. Yo tampoco. O sea, ahora, no estoy haciendo audiolibros por lo que has dicho, porque son superabsorbentes y entonces no puedo estudiar criminología. Entonces, ahora, doblaje y estudiar, y ya. Ha habido gente que, compañeros nuestros, Mm. que me han dicho: "Yo hice un libro y no he vuelto a grabarlo porque, acabó fatal". Tú,
Es decir, que si grandes profesionales del mundo de la voz no hacen libros porque físicamente acaban cansados o porque vocalmente les cuesta, imagínate si no tienes una técnica depurada. ¿Tú, tienes alguna técnica, algún truquillo, algo para sostener la intensidad, que no se te note la fatiga en la voz, que cuando llevamos muchas horas hablando, al final va cayendo cierta fatiga? Claro, Aparte de los descansos, tienes no, siento que estoy todo el rato con la cremallera esto de las narices haciendo claro, ruidito he en el micro, intentado perdón. controlarme, pero yo soy de jugar mucho con esto y tal, digo: "No, voy a dejarme ya los cordones", y no lo he tocado en toda la No, entrevista. es Además es tengo como Julio es Iglesias. la cremallera que me estoy dando que está haciendo ruidito y me tengo el micro aquí delante y me da toc, perdón. No, nada, no pasa nada. De neurótico a neurótico. Sí, bueno, la gente que nos esté viendo en YouTube estará diciendo el neurótico este, pero la gente que esté oyéndonos en Spotify o en Amazon Music estará oyendo todo el rato. Y es la cremallera del neurótico de Julio de la sudadera, perdón. Solamente te está oyendo que no te ve, di que es que tiene el perro ahí en el estudio y está ahí moviendo la cola y es el ruido del collar del perro. No lo puedo tener, el perro va a cumplir 18 años y si lo Ay, tuviera aquí solo se le oirían los ronquidos. Se pasa míralo, todo el día durmiendo. ya puede votar, ya puede ejercer Casi, el casi, casi, voto casi. de Este mayor. me entierra a mí el tío. Pero bueno, No, perdón, qué por bonito. encauzar otra vez. A ver, Tú tienes, cada maestrillo tiene su librillo, pero mm, ¿tú qué haces? Como consejo para alguien que diga, joder, es que me paso media hora leyendo y a la media hora estoy fundido. yo creo que es importante, tener en todo momento claro que tú tienes que hablar, como siempre se ha dicho, con el diafragma, el estómago, ser consciente de que el aire lo trabajamos y lo empujamos desde aquí, desde el diafragma. No me canso, o sea, cuando empiezo a notar cansancio, que me escuecen los ojos y estoy cansada, o sea, físicamente cansada, ya no que note nada en la voz, es cada media hora parar a descansar un ratico, irme a la ventana, aquí al salón, mirar a la lejanía, descansar el ojo porque también es importante, porque si luego vas a empezar a ver la línea doble, da igual que la voz la tenga estupendamente. La vista es importante, o sea, este trabajo se compone de la visión y de la voz y del habla, y tenemos que tener las dos cosas en condiciones. Entonces, no hay que olvidarse del nervio óptico y tiene que estar también en condiciones, no solamente la voz. Si se fatigan demasiado, no sé, en el caso de ellos, de estos compañeros, cuánto tiempo están delante del micro. Yo procuro estar un ratico, cada 20 minutos, cada media hora, cortar y tirarme a lo mejor un cuarto de hora, descansar, beber agua, pero por el hecho de no resecar la boca. Lo que sí hago, para que no se note la boca reseca, es morderme la lengua, porque el agua pasa de largo Ujú. y no hidrata. Realmente lo que va a hacer es que va a producir muchísimo más ruido, más pelufalla, que le he llamado siempre a ese ruido cuando la boca a beber agua. No, el agua pasa y hace su función, pero realmente lo que te va a hidratar la boca es la saliva natural que está ahí. Entonces, si te muerde los laterales de la boca, segregas saliva y Los eso va a cachetes. hacer, sí, los laterales de la boca. ¿Cuántas veces has dicho, uy, me pega un bocado en Ujú. la boca? Y eso segrega, automáticamente segrega saliva. Aparte, si te muerde, lo tienes que notar. Qué curioso. ¿Estás mordiéndote? No. No, no, Si te muerde, lo he hecho, pero qué curioso que al final lo que os decía, cada maestrillo tiene su librillo. Oye, cómo mola. pues eso lo Genial. hago y se hidrata y no tienes la boca, la tienes normal, o sea, estás pronunciando y no se oye esos ruidillos que molestan tanto a un técnico de sonido. ¿Cómo Sí, limpio esto? esa es otra, ya que lo dices, es genial. Hay gente que tiene unos ruidos Uf, y eso te lo tienes que quitar para hacer audiolibros, porque eso de como la las vez, babillas, la lengua sí. o la respiración. Ay, por favor. Uno en este trabajo se tiene que volver un experto de oír sus propios ruidos y evitarlos, y la respiración es súper importante. He Mm, tenido alumnos de esos de aprendes a coger aire sin que se te oiga. Aquí claro, probablemente llevaremos más de una hora hablando y la gente probablemente no nos haya oído, y ya eso lo hemos aplicado en nuestra vida normal, claro, estamos aquí hablando, no nos haya oído coger aire a lo bruto, no. ni hacer ruiditos Y así me gusta continuamente. oírlo, me irrita muchísimo cuando lo oigo, o en
gente que hace ruido al hablar. Bueno, yo es que tengo misofonía, como buena neurótica, que no tengo, que termino antes. Pues bueno, entonces la gente que esos ruidillos, esa boca pastosa, me pone de los nervios, se me hincha enseguida la vena de la frente y uf, lo paso muy mal. Es que como os decía, cada maestrillo tiene su librillo, Ana hace esos descansos, es muy Mm, importante lo que dice ella de la respiración diafragmática e intentar que tu narración sea lo más natural posible. sí, Intentar hacerlo con tu voz más natural, más cercana a tu forma de hablar, porque si no el fuelle no va a dar. Entonces, claro, eso, los típicos locutores que colocan mucho la voz o la engolan mucho, ¿sabes? O que todo lo que hacen lo hacen súper colocados y esos finales tan redonditos y tal, que eso está muy chulo a lo mejor para una locución o para doblaje o para un vídeo de 5 minutos. Pero para un libro que tienes que estar todo el día delante del micrófono, eso no es sostenible. Antes digo lo de los ruidos, eso no es sí. sostenible, no es sostenible. Oye, ¿a ti te han dicho últimamente, bueno, desde que está la IA sobrevolando nuestra profesión, ¿a ti te han dicho alguna vez: "Es que tu voz parece IA"? ¿Te lo han dicho alguna vez? No, joder, eso no. ¿Y eso cómo te lo tomas si te lo dicen? Pues la verdad que no sé, según el tono igual le pego un puñetazo así. No Pero lo es sé, o sea, algo no sé si mejor, eso es bueno o no es bueno. Yo creo que no porque es bueno, ¿no? el otro día, un cliente, oyó un trabajo que estaba haciendo y dijo: "Pero es una IA". Y pidió entrar en conexión en la sesión de grabación porque se pensaba que era una IA, que estaba hecho con IA, y no sé cómo tomármelo. Pues no No lo sé. sé cómo Si es que tomármelo. para él era IA, decir que a lo mejor es peyorativo, es malo, ¿no? De que le daba la sensación de que podía sonar como muy monocorde o algo de eso, o que estabas haciéndolo tan perfecto y tan maravilloso que decía, es imposible que esta tía sea humana, coño, porque lo está haciendo perfecto. Pues no sé Entonces, cómo claro, tomármelo. Todavía le digo: "Voy a preguntarle a Julio, ya que esta mañana tenemos que hablar, a ver cómo te lo toma eso". pues lo que te digo, yo me lo tomaría, a mí me dicen eso y no sé, yo creo que influirá el contexto, ¿no? Es como cuando te insultan, el contexto y quién te insulta determina si te tienes que ofender o no. Claro. Eh, no ofende quien quiere, sino quien puede, ¿no? Pues esto es igual. Si dices que pareces IA, pues según quien sea y Sí, el es como contexto y el darle tono, darle darle la vuelta a la tortilla, porque dicen: "Bueno, como la IA cada vez se está perfeccionando más y sabes tú que están clonando a mucha gente y le están dando esos matices", no, porque una cosa es la voz robótica y monótona, que esa está claramente delimitada, y luego está la IA a secas, que es mm, como no se sabe. En una ocasión hice un documental que creo que ahí también estaba en ese reparto, porque es que mm, prácticamente estamos en todos los repartos, donde veo un nombre, veo el otro, o sea, que compartimos. Y era una chica que había hecho un experimento y había clonado su voz y le ponía a la gente su voz con IA y su voz natural, y la gente no la distinguía, no sabía quién era la E y quién era ella. Entonces, no sé. me has ido marcando todos los temas que quería tocarme, los has ido marcando tú. Si lo llevas a ver, no me apunto nada porque me lo has dado tú solo. Em, Porque ya nos conocemos muchos años, es no. que es lo que tiene. L Ya se están haciendo audiolibros con inteligencia artificial. Yo he oído alguno, ¿Y qué tal? da pavor, Que da pavor. ¿Tú crees que el formato audiolibro, corre peligro? ¿Crees que la inteligencia artificial se lo va a llevar por delante? tú has dicho una cosita muy reveladora. Has escuchado un audiolibro hecho con IA y da pavor. ¿Qué quieres decir? Que está muy bien, que Mm. parece humano. Había matices, había cosas en las que pero había matices y había cosas que yo lo sé porque tengo 45 tacos y llevo desde que tengo uso de razón delante de un micrófono y dedicado a esto. Pero alguien en su casa o en el coche oyendo, no lo ve, No, no se da cuenta. no.
el otro día hace tiempo pasé una demo de una IA que me la pasó una compañera de clase y me dice, oye, escucha esto. Resulta que hay una aplicación de Google en el que tú le das una serie de instrucciones y te hace un podcast. Pues bueno, pasé un trocillo del podcast por el grupo de compañeros de profesión que tenemos, el grupo de WhatsApp, y bueno, pues costaba trabajo distinguirla. Hubo gente que luego por privado me escribió y me dijo, chica, parecía de verdad. Digo, pues no, pues es una IA y ahí tenéis la aplicación en Google, se llama así, así, así y se puede utilizar de manera gratuita. Y te hace un podcast en cero coma. Este podcast está hecho por personas, ¿eh? Sí, Ana existe y yo también. primo. ¿Eh? Y por cierto, hablando de las herramientas estas a través de Internet, Mm. em, por favor, ¿no os gustaría a vosotros que cogieran vuestra voz y la clonaran e hicieran tonterías o trabajos? Aunque no tengan ánimo de lucro, no podéis coger las voces de los profesionales que vivimos de esto y que Internet está lleno de nuestra voz hablando por todas partes y clonarla, porque ya he visto algunos casos cercanos, muy cercanos, de gente que se está haciendo. No lo hagáis. Nuestra voz es única. Tenéis que pedirnos permiso. ¿Vayáis a ganar pasta con eso o no? Si la vais a ganar, con mayor motivo, pero si no la vas a ganar, hazlo con la tuya, clónate la tuya, no cojas la voz de Ana o cojas la mía, la clones para hacer un vídeo simpático para el Instagram. Coge la tuya, clónasela a tu padre, pero no me la clones a mí. Que eso hay que pedir permiso y además es un delito y es denunciable, ¿vale? Mm. Es decir, vaya por delante, porque últimamente está viendo varias plataformas y varias páginas donde puedes subir cualquier voz y te la clonan, y además te la clonan bastante bien, y lo pueden hacer con cualquiera, pero ya no hace falta que sea con un trabajo profesional nuestro, con un audio del WhatsApp que le hayas mandado a alguien, te clonan la voz. Así que, por favor, Es muy fácil clonar. que si no, ponemos 2 velas negras, como Esa hemos dicho. referencia a tu público, o sea, el público es joven, tienes que aclarar un poco de dónde viene lo de las 2 velas negras con acento andaluz. Ah, bueno, sí. Claro, claro, no estamos haciendo referencias de personas que ya tienen más edad que el hilo negro, pero hay que aclarar que eso de las 2 velas negras es de Lola, la bruja Lola. Sí, es de lo que Famosa, hoy sería un meme, ¿no? Es de lo que hoy claro, llamarían un meme, es un meme de hace muchos años. Como somos claro. más viejos que una montaña, pues seguimos teniendo nuestras gracietas antiguas boomers, ¿no? Y a lo mejor la gente joven no le ve la gracia, pero a nosotros nos sigue haciendo gracia. Lo de te voy a poner 2 velas negras. Sí, sí, además lo entendemos, da gustico, ¿no? Esos códigos de comunicación de la era de cuando se tallaba en piedra, da gusto, claro que sí. Oye, y por ir, terminando, ¿vale? Si quieres añadir algo o que comentemos algo, siéntete libre de hacerlo, estás en tu casa, pero ¿alguna anécdota simpática, algo que te haya ocurrido narrando un audiolibro o que te hayas desde descojonado de la risa a pegado una llantera brutal por lo que sea? ¿Alguna anécdota, algo que recuerdes que sea muy memorable? A ver, sí que llorar no, pero quizá con ese libro que te he dicho, que era que cuando lo narré dije: "¿Pero cómo puede ser tan malo?". Pero eso, pero sí reírme con un libro muy, muy divertido, contado además, era de los que me gustan porque era novela, pero era poco diálogo. Entonces, me gustan porque todo está muy bien descrito, todo está muy bien contado y diálogos los justos, los necesarios, nada de una conversación de para rellenar, que no. Y me lo pasé muy, muy bien. Qué rabia que ahora mismo no recuerdo el título, pero es que era divertidísimo y tenía que parar porque leía algo, me daba la risa, tenía que relajarme y digo: "Madre mía, estoy perdiendo el tiempo, por favor", y ja, 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 y relajaba y me ponía a leerlo otra vez. Digo: "Si es que me da la risa otra vez en el mismo", porque no sé si a ti te pasa, voy leyendo y me voy imaginando las cosas. Sí, Entonces, en plan norteamericano, te imaginas el sketch aquí y dices: "Ya la he cagado, no puedo seguir", y me pasa. sí. Llorar me ha pasado con audioguías. Con audioguías sí he tenido que parar Mm.
porque me ha afectado muchísimo y he parado y digo: "Yo no puedo seguir leyendo esto", porque me ponía Sí. malísima. Sí, sí, audioguías sobre los campos de concentración, Mm, un museo que hay en un pueblo de Portugal, me llevó una audioguía y estuve narrándole, y llegué a un punto en que se me hizo un nudo aquí y tuve que parar y sentarme en el sofá y decir: "Es que no puedo seguir". Me puse fatal. Y luego ya, pues eso, te afecta y dices: "Leñé", que estas partes no se cuentan, pero hay veces que empatizas demasiado con lo que estás leyendo, mm. tanto para bueno como para malo, y si te emociona bien, genial, pero si te emociona para malo, pues tuve que estar seguramente una hora ahí sentada en el sofá poniéndome a ver la tele, a ver si se me pasaba para poder seguir leyendo y que no se me notara que tenía aquí el nudo en la garganta. Jo, Es es que horrible. cuando te toca hacer cosas así, y si además las haces bien hechas, aunque sea una audioguía, Mm, pero eres consciente de lo que estás haciendo, no lo haces en plan mecánico, y eso se nota luego en el resultado. Yo, cuando me voy de viaje y voy a algún museo, me ha pasado, estar en un museo en otro país y escuchar a alguien que conozco haciendo la versión en español de la explicación de esa audioguía, y a veces me he encontrado con algunas cosas que dices: "¿Y a esta persona le han pagado por sí, hacer esto?". Sí, parece un palo, claro, es imposible que se emocione, porque hay gente que es incapaz de transmitir emoción porque no la siente. claro. Y tú en ese caso, como dices, con lo de la audioguía esa, pues es algo que puede ocurrir, pero con audiolibro no, con audioguía. Con audio me ha pasado. Con audiolibro lo del el contrario, muerta de la risa. Jo, yo con audiolibro no. Con audiolibro me he indignado por lo que te decía, pero del libro malo, del Sí. libro mal escrito. Ya reírme o lloriquear me ha pasado con doblaje. Pero sí, más reírme por suerte que llorar, pero sí. A mí en doblaje también me ha pasado, pero con audiolibros no. Bueno, pues es que es así, pero había que hablar del formato, porque Sí, sois muchas las personas que os queréis acercar a este oficio, a esta profesión tan maravillosa a través del audiolibro, y yo creo que hemos hablado largo y tendido del formato, que os hemos contado las verdades de lo que muchas veces no se cuenta, ¿vale? Algunas veces he visto algunos anuncios de cursos por ahí, curso online de audiolibro y tal, y parece que es todo como de color de rosa y que vas a ganar 3.000 pavos al mes haciendo audiolibros cómodamente, 2 o 3 horitas de trabajo y tal. No, bueno, se aprovechan mucho sí, de la ilusión que tiene la gente por esta profesión y por dedicarse a ello. sí. Y no hay derecho porque quieres aprender este oficio, apréndelo, pero hay que ser muy realista y saber que esto, sabes tú que se ha dicho muchísimas veces, hay que tener mucha paciencia, es una carrera de fondo y simplemente si eres bueno vas a llegar, pero si no, uno tiene que conocer sus limitaciones, porque hay gente que sabes tú que se ha comentado y ha dicho, es que llevo muchísimo tiempo. Cuando dicen estudiar doblaje, a mí me matan, porque esto no se estudia, esto se Ujú. aprende. La criminología se estudia, pero el doblaje se aprende, porque es un oficio artístico. Y no, pues si llevas muchísimo tiempo haciendo doblaje y ves que estás estancado, pues igual es que tienes que dedicarte a otra cosa. Ves que, si es que es así. Otra cosa es que vayas a doblaje porque te gusta, porque te lo pasas bien y porque te gusta, igual que yo en su día aprendí a jugar al ajedrez sin pensar en campeonatos, internacionales, simplemente porque Claro, me gustaba y punto, y ya. claro, y eso que muchas veces se nos puede malinterpretar. Si te gusta el doblaje o te gustan los audiolibros, y te gusta hacerlo y tu pretensión no es vivir de ello, claro que puedes apuntarte a una escuela, a una academia, formarte y hacerlo. Por supuesto que sí, a mí me encanta jugar al billar y no se me pasa por la cabeza vivir de jugar al billar. Me limito a hacerlo, ¿no? Esa diferencia, el matiz que nosotros apuntillamos es el de si quieres vivir de esto o te lo tomas de una determinada manera y lo haces desde la verdad y el conocimiento de la profesión, o luego pasa eso, ¿no? Te acercas a esto, no te sale bien, no te matas a lo que te tienes que matar, el doblaje es una mafia, lo de los audiolibros es una full de Estambul y no sé cuántos.
Sí, luego se habla mal del doblaje, precisamente tú lo has dicho, que si es una mafia. No, mira, aquí una de Murcia que hace mucho tiempo, en 2006, empezó a trabajar y yo no soy ni hija de, ni prima de, ni novia de. Y aquí estoy ya 20 años trabajando en esto. Lo hemos hablado muchas veces. Tengo ya algún vídeo en el canal de YouTube hablando de eso y voy a hacer un vídeo en los próximos días también hablando de esos mitos del doblaje. Ya tuvimos la charla con Jesús Motos hablando de los mitos del doblaje. Voy a hacer un vídeo desarrollándolo un poquito y hablando de esto, entre otras cosas. Lo dicho, espero de corazón y Ana también, esperamos ambos que hayas aprendido cositas, que te hayas acercado algo más a nuestra profesión, a nuestro oficio. Por eso la charla se titulaba, que a Ana le ha hecho mucha gracia cuando antes de empezar, audiolibros, toda la verdad, porque sabía que le había puesto este título porque sabía que íbamos a hablar de las luces y de las sombras, de lo bonito que es grabarlo, pero de todo lo malo que tiene también hacer audiolibros, que no es poca cosa y que no es un formato sencillo. No, Así que no queremos desilusionarte, no queremos desinflarte, no queremos que pierdas la ilusión y la esperanza, pero que si te acercas a esto, lo hagas desde el conocimiento total y absoluto de lo que hay. Y ya está, ¿vale? Sin más historias. Ana, ¿quieres bueno, añadir algo más? no, darte las gracias por haberme llamado y tener esta charla. Gracias a ti, amore mío, por este ratito, por tu generosidad, porque sé que estás con un lío de mil pares de narices y te acabo de quitar una hora y media de tu vida. Y te lo agradezco de corazón. No me las has quitado, me las has dado, al Mm, revés. pues muchísimas gracias, Bonica. A ti. Un beso. Y a vosotros, nada, daros las gracias una semana más, un episodio más por estar ahí. Ya sabes que puedes vernos todos los miércoles estreno a las 4 de la tarde de un episodio nuevo en YouTube y que simultáneamente puedes oírlo tanto en Spotify como en Amazon Music, si es que no tienes tiempo para estar una hora y pico pegado al YouTube, ¿vale? Así que nada. Gracias por estar ahí, como digo, nos vemos la semana que viene. No os voy a revelar, sé quién viene, sé de qué va a ir, pero es sorpresa, porque es alguien que si te mueves por redes sociales, quizá la conozcas. Así que gracias por todo. Nos vemos la semana que viene, por cierto, en Charleta Cast. Gracias.